En el capítulo pasado, Italia se fue adelante con un gol de contragolpe orquestado por la estrategia de Gino. Japón no se dejó nada en el banco, metió a Misaki, que en una combinación brutal de pases con Oliver lograron vencer los reflejos de Gino y pusieron la cosa 1-1. En respuesta a la pregunta futbolera del capítulo pasado, el jugador con más partidos de Champions es Cristiano con 183. La pregunta de este capítulo en el minuto en pantalla. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 11. Ahora sí viene lo chido. Gino quedó muy sorprendido por el gol que le hicieron. Hace mucho no pasaba por algo así. Sin embargo, como buen capitán, sale rápido de su letargo, recupera la compostura de inmediato y se piensa una táctica para lo que queda de partida. De ahora en adelante jugarán con un solo delantero, el resto se replegará en el medio para marcar a Oliver y Tom. Así podrán controlar el núcleo del ataque japonés. Con una formación 4-5-1, así tal vez en algún momento tendrán su oportunidad para una contra y marcar el 2-1. En el peor de los casos, el partido quedaría empatado. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! Se reanuda el partido, como lo anticipaba Gino, Oliver y Misaki quedan completamente marcados. Sin embargo, los italianos estos son más malos que Caín y siguen perdiendo la posesión muy fácil. Como las dos estrellas de Japón siguen muy custodiadas, hay más espacios para el resto de jugadores, obvio. Y como no, espacio para Hyuga, que tiene una muy buena oportunidad de remate, pero prefiere hacer un pase largo que al final termina controlando Gino, sin ningún problema. Mientras tanto, en las tribunas los alemanes se pegan una conversación que tendrá mucho sentido en el futuro, hablando de su punto débil y cómo con un arquero como Gino la selección alemana sería imparable, aunque hay un rumor de que un misterioso arquero de 15 años que no recibió goles en un partido contra profesionales se unirá a ellos en algún momento del torneo, pero como dije, eso para más adelante. Es confidencial. Es confidencial, Casey. ¡Deme eso! ¡Oye! De momento continuamos con el partido. Tardelli intenta un ataque en solitario y pierde el balón contra Bruce nuevamente. Qué novedad, es que son muy random esos italianos. A Italia no le importa ganar el partido, si se lo encuentran bien, pero desde que sumen un punto, todo bien para ellos. La defensa japonesa se empieza a desesperar porque no encuentran por dónde romper el muro italiano, pero Matsuyama, como buen líder, evita que se adelanten y no permite que cometan el mismo error del primer gol. Bien, faltan 3 minutos, 3, para que se acabe el partido. En un descuido de los italianos, Oliver encuentra algo de espacio, el público se emociona cuando el capitán toca el balón y se saca a 2 italianos y hace un pase largo a Misaki, que sin dejarla caer y de tijera hace un remate a toda la esquina. Aunque Gino se esfuerza al máximo y la atrapa sin dar rebote con su guante de oro. ¡Cielos, qué macizo! Hernández aprovecha que Japón desarmó la formación, hace un saque largo para empezar el contragolpe y todo el medio del campo de Italia se tira al ataque. Aprovechando que el tiempo se está acabando, hacen el último ataque del partido. Menos mal, la defensa de Japón no se había movido y estaba lista para el cruce contra los italianos. En un duelo muy parejo, los italianos hacen un remate desesperado, una escupita la verdad. El balón va con tan poca fuerza que Richard tiene tiempo para golpearlo con uno de sus movimientos de karate, el cual le sale como pase para Oliver, que está en todo el medio del campo. Ahí agarran a los italianos mal parados y con muy poco tiempo en el reloj, el Capi tiene la última jugada. En un 4 contra 4, la pareja de oro empieza una serie endemoniada de pases de alta velocidad. Dejan a los italianos atrás, Misaki queda mano a mano contra Gino y espera hacer la misma jugada que en el primer gol. Pero cuando le da el balón a Oliver recibe una falta que el árbitro decide no pitar. Ley de la ventaja. Offside. Oliver queda solo contra Hernández, los italianos siguen apareciendo, no sé de dónde, si ya los habían dejado atrás a todos, pero por lo que veo hasta los de la banca aparecen. En fin, Oliver se llena de luz y le vale verga que lo agarren del uniforme, desgarra la manga de su camisa y el árbitro, bien gracias. El Capi se hace una bicicleta, gira y se hace una chilena, todo en el mismo movimiento. Ahora veamos la jugada en cámara rápida para evitar el copyright. Cosa bonita. Cosa bien hecha.
cosa hermosa. Gino es el único que no se sorprende, logra tapar el remate, pero esta vez da rebote, el cual le cae precisamente a Oliver, que apunta su tiro directo a la otra esquina del arco. No importa, Gino ya se lo había pensado y ya estaba en el aire. Detiene otra vez con su guante de oro por poco. Que todo hay que decirlo, este duelo lo ganó Gino. Tapó todos los remates mano a mano que tuvo contra Oliver. Aunque se olvidaron del número 9 de Japón, el goleador, el que está hecho para hacer los goles, Steve alias Kojiro Hyuga. Mi momento ha llegado. Que agarra el rebote, carga su nuevo tiro del tigre, se toma su tiempo pensando en el entrenador, en la humillación que sufrió en el amistoso cuando Italia lo rechazó, y suelta el tiro más potente que se haya hecho con un aura morada. En un choque de poderes, guante de oro contra tigre furioso que dura más o menos 2 segundos, la potencia destroza el guante de oro italiano. 2-1 y el partido termina. Golazo, arquerazo y también partidazo. Japón se lleva los 3 puntos y se ponen primeros del grupo A. Gino queda con la mano vuelta a mierda y por primera vez en su vida le hicieron 2 goles. Ahora, las otras selecciones no van a volver a menospreciar el fútbol japonés. En medio de tanto ruido y tanta celebración, tanta felicidad, Hyuga le cuenta su nuevo objetivo a Oliver. Antes, cuando estaban en Japón, era superarlo. Ahora quiere ser el mejor delantero del mundo y juntos ser los campeones del mundo. Gino, con su perfecto japonés, los felicita y se disculpa por haberlos menospreciado. Y de esa manera, con varios dedos de la mano fracturados, termina el primer partido del campeonato juvenil de Francia. Japón 2, Italia 1. Ya solo nos queda esperar a los otros partidos de los demás grupos, que menos mal no duran 3 capítulos cada uno, porque de ser así el anime sería eterno. Entonces, como medio muestran los partidos y todos pasan casi en 2 segundos, yo los voy a mencionar. Unos momentos después. El siguiente partido es el del gran favorito del título, Alemania contra Canadá. Fue un partido lo más de parejo hasta que empezó. Snyder hace un hat-trick y Alemania gana 4-0 sin apenas despeinarse. En el tercer partido del día, Bélgica juega contra Uruguay y una nueva estrella hace su presentación, Ramón Victorino, que no se queda atrás, marca su propio hat-trick y le da la victoria a Uruguay 3-1. Y en el cuarto partido el turno es de los anfitriones y segundos favoritos al título, Francia versus Inglaterra, el debut de Pierre y Napoleón. Nuestra batalla será legendaria. Pero eso para el próximo capítulo. Y bueno, gente, la pregunta futbolera de esta semana es: ¿cuál es la selección que más mundiales ha perdido? Y bueno, gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones capítulo 11. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.